Ok, bueno, muy buenas tardes todos. Bienvenidos al canal. Estamos aquí con mi papá, Daniel, filmando el episodio que les prometimos el fin de semana pasado, ¿no? Continuamos con la historia de tu vida. Con un día de calor que no dan ganas de hacer nada hoy. Yo recién salgo de la ducha porque no se aguanta, la verdad, ¿no? Ya, por eso nos hemos sentado aquí afuera en el jardín, porque adentro se siente bien húmedo y pegajoso, y acá por lo menos tenemos una brisa. Sí, estar adentro hay que poner el aire acondicionado y no nos gusta porque nos hace mal a la garganta. Ya. Así que sí, bueno, entonces vamos a ver si le terminamos de contar algunas cositas que habían quedado pendientes, que la gente está constantemente preguntando. Ya. ¿Y dónde habíamos quedado? Bueno, capítulo 20, ya nos trajiste al presente, nos contaste todo sobre la mudanza a Toronto, tu trabajo, en fin, bueno, llegamos al presente, así que tal vez partecitas que faltaron. Lo que la gente más quería saber, qué pasó con los otros miembros de la familia, o sea que vamos a empezar por partes. Mi hermana melliza en este momento está viviendo en la provincia de Alberta, aquí en Canadá. Ella, después de que nosotros dejamos Estados Unidos, se fue a vivir a España, se casó allá, tuvo su familia y después de un tiempo bastante largo, unos cuantos años, se vinieron todos para Canadá y ahí viven ellos, sí, hace mucho tiempo que no nos vemos. La última vez creo que fue en Montreal, ¿no? Cuando mi mamá todavía vivía y la íbamos a visitar. Entonces una vez me encontré con mi hermana melliza, hablamos por teléfono cada 2 semanas, una cosa así. Y mi otra hermana, la hermana del medio, ella también está viviendo en Montreal, la que está casada con el señor colombiano, mi cuñado es colombiano, de Cali. Y ella también, desde que salimos de Nueva York, ella se había quedado viviendo en Nueva York, ahí en New Jersey, por un tiempo, hasta que después también decidieron venirse para Canadá. Ha vivido toda su vida acá, ya tiene una hija, tiene nieta, así que ella también está en Montreal. No tenemos mucha comunicación, pero bueno, sabemos que está bien. Mi hermano también, él después de que dejamos la Argentina con el tema del hotel, volvió a la ciudad de Montreal, donde habíamos vivido todos. Nosotros estuvimos 25 años ahí en Montreal. Y sí, de tanto en tanto, cuando nosotros pasamos por Montreal, nos vemos. Ahora para el verano, tal vez si se puede, iremos a hacer una visita. O tal vez él venga para acá y vamos a hacer un video juntos también. Le vamos a preguntar algunas cosas para que cuente también él. Mi mamá, como ya les dije, falleció. Ella falleció en Montreal también. Los últimos años fueron bastante difíciles porque estaba sufriendo de Alzheimer's y ya estaba en una residencia con todos los cuidados habidos y por haber, pero el último tiempo ya no reconocía a nadie, así que falleció también allá. Y mi mamá de crianza también falleció acá con nosotros, estaba viviendo ella y tuvo una serie de enfermedades que finalmente, caso curioso porque fallecieron ambas creo que fue una semana de diferencia, mi mamá y mi mamá de crianza. Yo no pude ir cuando falleció mi mamá porque justo estaba con ese otro tema acá, así que sí, eso es más o menos lo que sucedió con la familia. Después están los chiquitos adoptivos, que también la chica se casó aquí en Canadá, hizo su familia y vive en Montreal. Y el muchacho está por la Argentina ya tratando de pelearla como tantos otros. Así que, muchachos, ya es un nombre, ¿no? Eso es más o menos el destino de cada uno y cómo fue la situación. Y nosotros, por supuesto, acá seguimos en Toronto. Somos los únicos que vinimos para Toronto, ¿no? Así que esa es más o menos cómo se desenvolvió la situación después del desenlace ese que sucedió en Argentina con el hotel y todo ese asunto, ¿no? Así que sí, más de eso
no hay mucho más para contar, porque sí, yo me dediqué acá a mi asunto en la industria de la construcción, como ya les he explicado, y hace cosa de un año que ya me jubilé, así que me toca la jubilación. Y bueno, ahora con este tema del problema que está sufriendo el mundo, con toda esta locura del bicho este que anda dando vuelta, es poco lo que se puede planificar, porque no se puede ir a ningún lado. No podemos ni siquiera ir a usted no puede ni siquiera ir a ver a la familia de Samuel. A mi suegro, sí. Hay ciertas provincias que han cerrado sus fronteras como para protegerse. Sí. Y bueno, Nuevo Brunswick es una de ellas. Sí, están como en un cacún. Pero bueno, acá las cosas ya se empiezan a normalizar bastante. Hay muchos negocios abiertos, todo con precauciones, ¿no? Pero sí. Así que, y bueno, así es la vida, ¿vieron? Yo el otro día me acordaba y me reía porque cuando éramos chicos y estábamos en Necochea, en los veranos, cuando vivíamos en la playa nosotros, pero siempre nos gustaba, había un grupo, no éramos muchos, pero había un grupo que siempre nos gustaba entrar al mar así, un poquito más allá de lo que la gente común entraría, a buscar las olas grandes, porque nos gustaba hacer lo que se llamaba, nosotros en esa época le decíamos barrenar, pero en realidad es surfing. Okay. Pero claro, cuando nosotros éramos chicos, en la década del 60, no existían las tablas de surfing, y las únicas tablas de surfing que habíamos visto nosotros en nuestra vida eran las que se veían en las películas de Elvis Presley. ¿En Hawái? Cuando él iba a Hawái hacían aquellas películas y salían los hawaianos con aquellas tablas. No se llamaban tablas de surfing, se llamaban tablas hawaianas, que medían como 3-4 metros de largo, eran gigantescas. Entonces, nosotros ¿qué hacíamos? Íbamos a la playa, pero teníamos que hacer el surfing con el cuerpo, sin tabla. Y eso requiere una técnica bastante específica, porque hay que entrar allá al mar donde se empiezan a formar las olas. Uno está flotando ahí mirando mar adentro y de golpe ve como el agua se empieza a levantar un poquito, ¿no? Ahí viene una ola. Y requiere estar en el punto justo, en el momento exacto, porque ¿qué es lo que teníamos que hacer? Era montarnos sobre la ola. O sea, cuando la ola se empieza a formar así, vos te tenés que montar ahí braceando, alcanzar a la ola y seguirla. Pero ¿qué pasaba? Había momentos que uno veía ver que se estaban formando las olas, y cuando ya pensabas que estabas en el lugar justo, braceabas a ver si te subías arriba de la ola, pero la ola te dejaba. Se iba y vos te quedabas con las ganas, ¿no? Después había otras situaciones en que uno se ponía más o menos donde pensaba que la ola se iba a formar, y le dabas y nadabas y braceabas y te subías a la ola. Pero había que subirse a la ola también en un lugar bien específico, porque si te subías muy atrás te dejaba, y si te subías muy adelante, cuando la ola rompía, vos en lugar de romper arriba, rompías abajo. Y la ola te agarraba, te revolcaba, te llevaba al fondo, y eran los segundos, porque no eran minutos, eran los segundos más agonizantes que uno pudiese pasar en algún lado, porque no sabías dónde estaba, arriba, abajo, toda oscuridad, con los ojos cerrados, por supuesto, porque en Necochea hay mucha arena y todo ese remolino de arena, y aguantando el aire y la presión del agua que vos querías tratar de salir de ahí, y no te dejaba. Se sentía como que uno estuviese adentro de una máquina de lavar. Te sacudía y te revolvía hasta que se calmaba eso y ¡bluc!, sacabas la cabecita. Y después estaban las olas, que uno se encontraba en el lugar justo, en el momento preciso, y braceabas a la ola, y cuando la ola se armaba y rompía, uno rompía justo arriba de la ola donde tenía que ser, y abajo tuyo ya había un colchón de agua, o sea que la ola, y con la fuerza te llevaba hasta la orilla. Era un viaje pero fantástico, ¿no? Así que, y yo decía, pucha, pero parece mentira perdón, que en aquella época, uno sin saberlo, el mar, las olas de Necochea le estaban dando una lección de vida a uno, porque la vida es lo mismo, ¿viste? Si vos lo comparás, decís, bueno, sí, las situaciones que a uno le tocan vivir, lo que les he contado yo a través de toda esta historia de
de vida, y son las diferentes etapas de la vida, y es lo mismo. En aquella época uno no sabía, porque era un jovencito y la ola, pero si vos lo analizás hoy decís, claro, si están los momentos en la vida que uno piensa que la tiene, que ya la agarró, que esa es la oportunidad, y te deja, te quedás atrás con las manos vacías, con nada. Después están los otros momentos que pensás que te subiste a la ola, y cuando caes te revuelca y te desparrama y te da vuelta, como te puede suceder, por ejemplo, con un emprendimiento, como nos pasó a nosotros con el supermercado, con el hotel, y de dónde viene y uno no se da cuenta, porque pensaba que estaba en el lugar justo, en el momento correcto, y todo empezaba bien hasta que uno caía y caía mal. Y después están los otros momentos de la vida, cuando uno realmente agarra la ola y uno se encuentra en esas situaciones que dice, aquí sí voy, ¿no es cierto?, tranquilo, y me lleva la ola hasta buen puerto, hasta la orilla. Así que más o menos yo la pensaba esta mañana, me desperté temprano y decía, le voy a contar a los seguidores del canal cómo la veo la cosa, cómo lo que nos pasaba y la comparación entre una cosa y la otra, y eso es. ¿Vieron? Hay un poquito de todo, y muchas veces la situación se define no por cuestión de uno, sino que por destino o por donde se encuentre uno en ese momento y en esa situación, en el tiempo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sí, eso es lo que más o menos nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Arrepentidos de nada, por supuesto, porque todo fue experiencia, aprendizaje. Nos podría haber ido mucho mejor, por supuesto. ¿Qué iremos a hacer de aquí en más? Y no sabemos, algo seguro que va a suceder. Uh-huh. Pero de momento, como ya les digo, no se puede planificar nada porque no se sabe para qué lado uno tiene que agarrar, ¿no? Yeah. Así que, ¿qué más querés decir vos? No sé, ¿qué más les podemos contar? Bueno, el tema preguntan mucho sobre el tema del hotel, pero bueno, ese es un tema un poco complicado y requiere otro momento, ¿no?, para explicar. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Más adelante. Más adelante, sí. Está todavía la propiedad en la familia, yeah. O sea que, pero no está operando. Si están preguntándose dónde queda, cómo está, yeah. Ya les dejaremos saber dónde está, porque... Yeah. Tenemos planes e ideas, pero en este momento, con lo que está pasando en el mundo, no se puede implementar nada. No se puede planear para un futuro muy lejano, ni cercano tampoco. Nada, día a día. Aquí estamos, día a día. Día a día. Ya. Yeah. Así es. En fin, ¿qué más le puedo decir? ¿Planes para el verano? Y sí, planes para el verano, todo depende que tanto se abra la cuarentena. Ya. Yeah. Porque nos gustaría hacer algunos viajes, uh-huh. Por supuesto, cocinar siempre. Mosquito, no, mosca, abeja, bumblebee, abeja. ¿No? Sí, un moscardón. Yeah. Y no sé si vamos a poder hacer algún viaje, si se puede, tal vez. Yo creo que si llegamos a viajar va a ser dentro de Canadá, sin viajes domésticos. No vamos a ir muy lejos porque tampoco queremos terminar en auto. En auto, sí, para que Togo también pueda venir. Nos gusta viajar mucho en auto, ahora que lo tenemos a Togi. Ahí está, recién se pegó un baño con la manguera porque él sufre mucho el calor con esa pelambre que tiene, uh-huh. Y está pidiendo constantemente que lo mojen, que jueguen con la manguera para que le quede ese frescor, ¿no es cierto? Yeah. Pero el problema es que después queda todo mojado y si uno no lo seca bien, como tiene mucha lana abajo del pelo, se le hacen como costras. Él se empieza a rascar porque le pica y se le hacen unas tremendas costras, así que es un perro de alto mantenimiento No es un cusco de esos comunes que se bañan, se tiran al sol abajo un árbol y se secan. Este requiere un poquito chusco? más. ¿Le dicen chusco o cusco? ¿Chusco? En Argentina le dicen un cusco. En Perú le dicen chusco a los perros que son sin raza, esos perros de la calle, callejeros, ¿no? Así que bueno, entonces así fue la situación. A mi mamá le gustaba, cuando ella también se había jubilado acá en Canadá, le gustaba mucho ir a la Argentina y pasaba muchas temporadas allá, pero tenía el problema ese de que tenía la restricción
de los meses que podía estar afuera del país. O sea que cada 6 meses se tenía que volver a Canadá y esperar 6 meses para poder regresarse a la Argentina. Y así estuvo los últimos tiempos hasta que nos empezamos a dar cuenta de que no estaba del todo normal, si se quiere, y hubo que ir a buscarla. Fue mi esposa a buscarla en un viaje y la trajo para aquí, para Canadá, y bueno, ya estuvo un tiempo viviendo con mi hermano, pero la situación ya era muy complicada porque era bastante incontrolable, así que hubo que buscarle una residencia donde pudieran tener cuidado más profesional, si se quiere. Y sí, fueron situaciones bastante estresantes y muy complicadas, fueron años difíciles. A uno le muestra mucho también, le enseña bastante y lo hace pensar sobre todas esas personas que viven pensando nada más que cómo llenarse de dinero, cómo nada es suficiente, cómo todo es poco, y si le puedo robar a quien sea, lo hacen. Y a todos aquellos que andan en una carrera desenfrenada por la avaricia y por la codicia y por el dinero y por tener más y por enriquecerse, y muchas veces a costillas de gente que no tiene nada que ver y que sufren las consecuencias, les digo que no se van a llevar nada. Créanme que es una... a uno le es impactante, porque eso es. Uno ve esa situación y eso es todo. Ahí no hay más vuelta que darle. Hasta ahí se llega, y hay mucha gente y hay muchas personas que no lo piensan, que no lo analizan, y no sé, van a través de la vida como si el día que dejen este mundo se fuesen a llevar todo, y no se llevan nada. Lo único que se llevan son los buenos recuerdos, los buenos momentos, y la estima de lo que uno pueda sentirse de lo que fue en este mundo, ¿eh? Si se comportó bien, si se comportó como un ser humano correcto. Entonces eso también pienso que uno, llegado el momento final, lo reconoce y dice, sí, fue una porquería y me voy así siendo una mala persona. O sea que lo mejor es tratar de irse siendo una buena persona, ¿sí? Así que bueno, no los quiero aburrir con el tema ese, pero son cosas que suceden, son cosas de la vida, a todos nos va a tocar y nos va a llegar, y sí, quedamos entonces esperando qué les vamos a traer este verano, de acuerdo a lo que suceda. ¿Algo más que quieras agregar vos? Porque vos ya en esta época también ya estabas dando vuelta por aquí. Que hable mi papá nomás, ¿no es cierto? Yo no soy mucho de contar historias, pero tal vez filme otro episodio donde respondo preguntas. Sí. Así que si quieren dejar preguntas en los comentarios para mí o para Samuel, porque muchos vienen pidiendo que contemos y hablemos un poco más sobre nosotros, podemos hacer eso. Bueno, ya vamos a hacer algunas otras comidas y vamos a contar otras historias. Todavía va a haber más historias para contarle. Hay muchas cosas que van a ir saliendo así de a poco, como quien no quiere la cosa, ¿no? Para mantenerlos entretenidos. El otro día estaba pensando no sé si le digo a los seguidores si les interesa, pero no, mejor no les digo nada. Así que... ¿What? Me gustaría hacerles una serie explicándole bien detalladamente cuál fue la razón por la cual la Argentina llegó al punto en el cual se encuentra hoy económicamente hablando, digamos, ¿no? Eso sería una buena... Porque escucho economistas de todos lados, escucho gente de todos lados constantemente hablar de que dicen este país hace 70 años, hace 80 años, hace 50 años que está mal, pero nadie dice las razones por las cuales está mal, ¿no? Y cuál fue lo que hizo, cuál fue el comienzo, digamos, de todo eso. Y sin entrar en ningún tipo de política, ¿vieron? Porque no viene el caso. Pero en fin, no sé, vamos a ver. Si la gente lo quiere, lo pedirá. Okay. Pero tal vez este pedazo lo cortás y no lo pones tampoco. ¿No? No sé, veremos. Hoy estamos medio indecisos, ¿vieron?
¿qué les podemos decir? Así que sí. Bueno, sí. Ahora en unas semanas vas a ser abuelo, así que vas a estar bastante ocupado este verano, ¿no? El bebé de mi hermana está por nacer, ¿no? ¿Ocupado? ¿Ocupado no? No, yo ya cambié pañales, se terminó con ustedes el cambio de pañales, ¿viste? Así que sí, todo muy lindo, pero supuestamente para finales de junio, ¿no? Mi hija Ashley, la del medio, ¿no? Va a tener familia y complicada la situación porque ustedes piensen que no se puede ir a los hospitales. Para dar a luz ella tiene que, el único que puede entrar es el esposo, ¿cómo es? Sí, creo que sí. Pero no puede, si entra no puede volver a salir, porque después no lo dejan volver a entrar. O sea que nosotros tampoco no podríamos ir al hospital cuando nazca el bebé para conocerlo. Vamos a tener que esperar hasta que ella regrese a su casa y tenga todo más o menos organizado. Pero también está el tema de que ¿cómo hacemos para ir de visitas a su casa? Porque nosotros no vivimos bajo el mismo techo y supuestamente no hay que tener hay que entrar con mascarilla, desinfectarse. Realmente un desastre todo, un desastre porque complica esta situación, complica hasta lo más sencillo de la vida de una persona. Llega un nieto y uno ni siquiera puede ir a ver al hospital o a recibirlo o a estar ahí o ni siquiera sabe si uno lo puede tener en brazos o tocarlo o acariciarlo, darle un beso. Es bien difícil, ¿no? Así que no sabemos cómo se va a desenvolver la situación, pero por supuesto lo van a conocer ustedes y lo van a ver en lo más posible que se pueda, ¿no? Presentarlo, ¿no? Así, sí. Entonces, en cualquier momento ella ya está una nueva vida que comienza. ¿Qué les tocará en este mundo del futuro? No se sabe, pero esperemos que lo mejor, ¿no? Así que bueno, estamos ya entonces con este video. Más o menos le hemos contestado algunas preguntas que habían quedado pendientes. No fue un video súper interesante porque no hay mucho más para decir, pero sí, eso fue. Ok. Eso fue. Ya nos veremos pronto. Ok. Bueno. Chao.